¿Qué tal? ¿Cómo han ido los hidróxidos? Bien. Bueno, vamos a seguir con compuestos ternarios formados por tres elementos químicos y hablamos de los oxoácidos. Atentos porque son compuestos súper importantes, súper utilizados en la industria. Nos encanta a los profesores de química preguntar este tipo de compuestos, ¿vale? Y además a partir de ellos vamos a derivar después en los dos compuestos que nos faltan, las oxosales y las sales ácidas, ¿sí? Así es que nada, chicos, os dejo con el vídeo, mucha atención porque estos compuestos son muy importantes. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de lo que son los oxoácidos. Y antes vamos a hablar de tres consideraciones generales que tenemos que tener claro. Bueno, los oxoácidos son compuestos ternarios, es decir, tres elementos en los que tengo un hidrógeno con estado de oxidación más 1, un oxígeno con estado de oxidación menos 2, bueno, uno o más de 1 o más de 1, y después generalmente un no metal con el estado de oxidación que corresponda, aunque a veces me puedo encontrar también el manganeso y el cromo, que siendo metales también forman oxoácidos. Teóricamente, aunque esto ya os digo es un poco debatible, los oxoácidos se forman porque a la molécula de un óxido se le añade agua. Por ejemplo, si yo tengo este, que es el óxido de azufre 2, si yo le añado agua, tendré un oxoácido. Fijaros, dos hidrógenos, el azufre y dos oxígenos y uno 3. Y este será un oxoácido. Si tuviese este, por ejemplo, y yo le añado agua, tendría H2NO3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con lo cual, teóricamente, los oxoácidos se forman al añadir agua. También, a partir del oxoácido, para saber el estado de oxidación del no metal, puedo quitarle agua y sacar el óxido. Por ejemplo, si yo tengo este oxoácido, si le quito agua, se me quedaría el SO3, el óxido de azufre 6. ¿Sí? Bueno, es otra forma de averiguar los estados de oxidación. Y por último, el orden en el cual se escriben, aunque ya lo podéis ver, generalmente es el hidrógeno, y aquí abajo un número, el no metal, no suele tener números, pero hay algunos que aparecen, ya lo veremos, y el oxígeno con otro número. Y la complicación está en averiguar estos números, cuáles son, ¿de acuerdo? Estos son el orden que tienen los átomos que forman el oxoácido. Esta X indica el no metal o el manganeso y el cromo. ¿Sí? Bueno, nomenclaturas hay tres. Se pueden nombrar de tres formas distintas. Vamos a empezar por la que lleva más tiempo y la verdad es que es la que más se utiliza hasta ahora, que es la nomenclatura tradicional, que se basa en unos sufijos, fijaros que es el mismo, y una serie de prefijos en algunas situaciones concretas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? El número de estados de oxidación positivos, o también dicho, el número de valencias que tiene el no metal. Por ejemplo, si tiene una única valencia, como puede ser el boro, pues lo nombraré tal cual. Si tiene dos valencias, como puede ser el caso del carbono, que tiene 2 y 4, pues si actúa con la menor será oso, si actúa con la mayor terminará en ico. Por ejemplo, bueno, siempre pondremos delante la palabra ácido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo el óxido de carbono 2 y el óxido de carbono 4, es decir, este es el óxido de carbono 4 y este es el óxido de carbono 2, y quiero añadirle, y quiero formar el oxoácido, hemos visto antes que le añadíamos agua y nos formaba este compuesto de aquí, perdón, 3, y le añadíamos agua y formábamos este compuesto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, yo tengo estos dos oxoácidos. ¿Cuál es mi problema? Mi problema va a ser determinar el estado de oxidación del átomo central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que saber después si es el menor o el mayor en el que actúa. ¿Qué hemos visto antes? Que los oxígenos siempre tienen estado de oxidación menos 2 y los hidrógenos siempre tienen estado de oxidación más 1. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en las moléculas siempre la suma de todos los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos que 3 oxígenos de estado de oxidación menos 2 darán
menos 6. Dos hidrógenos de esta oxidación más 1 darán más 2, perdón. Con lo cual, para que todo esto sume 0, el carbono tiene que tener esta oxidación más 4. Si hacemos lo mismo aquí, nos da que el carbono tiene esta oxidación más 2. Con lo cual, para nombrar este lo nombraré como ácido carb, y ahora podré acabarlo en oso o en ico. Fijaros, oso o ico. Con lo cual, si actúa con esta oxidación 4, que es la mayor, acabará en ico, ácido carbónico. Y este que actúa con la menor será el ácido carbonoso. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos en los que hay más valencias, como pueden ser estas de aquí. Fijaros. Si yo tengo 3 estados de oxidación, como puede ser el grupo del azufre, que tiene estado de oxidación 2, 4 y 6, cualquiera de ese grupo, ¿verdad? Si actúa con la menor, con la intermedia o con la mayor, yo tendré que nombrarlo de una forma distinta. ¿Vale? Entonces, si actúa con el 2, tendré este óxido. Si actúa con la 3, tendré este óxido. Y si actúa con la 4, si actúa con la 4 tendré este óxido, y si actúa con la 3 tendré este, con la 6 tendré este, una vez simplificados. Y le añadiríamos agua y nos formaría este compuesto aquí. Este o bien este. Vale, si tenemos que nombrarlo, ¿qué tendremos que averiguar? Pues igual que antes, tendremos que averiguar cuál es su estado de oxidación, estado de oxidación del átomo central. Como hemos visto antes, se calculan y podemos deducir que del primer elemento o del primer compuesto el estado de oxidación es 2, este es 4 y este es 6. Lógicamente lo hemos formulado así antes, para que nos dé 2, 4 y 6. Con lo cual este compuesto será el ácido, como actúa con la menor, hipo, sulfu y acabado en oso, sulfuroso. Este compuesto será el ácido sulfuroso y este compuesto será el ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Bastante sencillo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tengo 4 estados de oxidación? Pues como puede ser el grupo del cloro, cloro, bromo, yodo. Pues mirad. Si yo tuviese el grupo del cloro, podría formar estos compuestos. El estado de oxidación del cloro es 1, en este es 3, en este es 5 y en este es 7. Fijaros, tengo 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7, como puede ser el átomo del cloro. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo nombraríamos? Pues mirad, si actúa con la menor, ácido, hipo, clor y acabado en oso. Si actúa con la otra, ácido, eliminamos el hipo y sería cloroso. Si actúa con la tercera, más grande, sin prefijo y acabado en ico. Y si actúa con la más grande de todas, ácido perclórico. ¿De acuerdo? Bien, llegado a este punto, deciros que no todo iba a ser tan bello y tan fácil. Hay una serie de excepciones, hay una serie de consideraciones que algunos elementos químicos pueden tener. Mirad, yo os he dicho que a partir de un óxido, por ejemplo este, yo puedo, añadiendo una molécula de agua, formar el oxoácido, ¿sí? Sin embargo, hay algunos elementos químicos como el boro, el arsénico, el fósforo, silicio y antimonio que puede añadir más de una molécula de agua. Y eso hay que decirlo. Bueno, ¿cómo lo decimos? Si añaden una molécula de agua, tendremos que añadir el prefijo meta. Por ejemplo, si yo tengo el óxido de boro, que sería este, y le añado una molécula de agua, formaría el oxoácido. H2, B2 o 4, ¿verdad? ¿Lo veis? Que al simplificar me daría HBO2. ¿Sí? Este compuesto, para nombrarlo ácido, no puedo decirle ácido bórico. ¿Por qué no puedo decirle? Porque podría haber añadido más de una molécula de agua.
¿Cómo entonces señalo que he añadido una? Pues poniéndole meta. Porque la otra posibilidad es que añada 2 o 3. Si añade 2 o 3 no se pone prefijo. ¿Vale? En el caso del boro, por ejemplo, que añadiría 3 moléculas de agua, tendríamos este compuesto aquí. Mirad. Si yo tengo el óxido de boro 3 y le añado 3 moléculas de agua, tendría H6, B2, O6. Y al simplificar, H3, BO3, y este es el ácido bórico sin prefijo. Sin prefijo. Generalmente, boro, arsénico y fósforo añaden 3 moléculas de agua y silicio y antimonio añaden 2 moléculas de agua. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el del silicio. Si yo tengo el del silicio, por ejemplo, SiO2, y le añado agua, tendría el H2SiO3, si añado una molécula de agua. Sin embargo, si le añado 2, sería el H4SiO4. Este compuesto debería de nombrarse ácido metasilícico. Y este simplemente ácido silícico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Más consideraciones de la nomenclatura tradicional. Esto es un poquito largo, pero bueno. En algunas ocasiones nos aparece un prefijo que es el prefijo di. ¿Ese prefijo de dónde viene? Viene de fusionar dos oxoácidos y eliminar agua. El caso más claro de este compuesto es el ácido disulfúrico. Fijaros, ¿de dónde vendrá el ácido disulfúrico? Del ácido sulfúrico. Si lo formulamos, me da H2SO4. Entonces, el ácido disulfúrico será aquel que fusiono dos compuestos de fusiono dos moléculas de H2SO4, que sería H4S2O8, y elimino agua. Y me quedará S2O7. Ese será el ácido disulfúrico. ¿De acuerdo? Otro tipo de compuestos, y esta ya es la última consideración de los oxoácidos, es que, y esto suele pasar en el compuestos de azufre, son los prefijos tio. ¿Tio qué significa? Que una vez formo el ácido, se cambia un átomo de oxígeno por uno del no metal. Por ejemplo, si yo formo este compuesto, como hemos visto antes, que sería el ácido sulfúrico, si yo quiero formar el compuesto tio, y quitaría un oxígeno y añadiría un azufre, con lo cual este sería el ácido tiosulfúrico. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a por el siguiente grupo, o la siguiente forma de nombrar los oxoácidos. Bien, vamos a hablar ahora de la nomenclatura de adición. Y para que quede claro, porque es bastante fácil, pero es difícil de explicar, voy a utilizar un ejemplo, ¿vale? Concretamente vamos a hablar de este elemento de aquí, o este compuesto de aquí, que hemos visto antes que en tradicional era el ácido sulfúrico. Bien, fijaros, cuando yo tengo un compuesto como este, esto no hace falta sabérselo, pero yo os lo pongo porque es más fácil verlo de esta forma. Mirad, ¿qué tengo yo aquí? Tengo, por un lado, dos oxígenos y por otro lado tengo dos OHs. Yo los puedo sacar de aquí también. Fijaros, tengo 4 oxígenos y 2 hidrógenos,
Me puede salir, por tanto, un grupo azufre, ¿no? Uno del azufre, dos grupos OHs y dos grupos O. ¿Vale? Entonces formaríamos esta molécula. ¿Está claro? Bien, a los grupos OH los llamaremos hidróxido. A los grupos O, óxido. Y después el no metal, pues su nombre, el nombre que sea. ¿De acuerdo? Es decir, el primer paso será, una vez tengo la molécula, ver cómo puedo agruparlos. Por ejemplo, si yo tuviese este de aquí, sería el grupo cloro por un lado y un grupo OH por otro. Si tuviese este de aquí, sería el grupo cloro, un OH y un oxígeno. ¿Vale? Al final me tiene que ser el mismo número de átomos. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo nombro? Primero, un prefijo que indica cuántos OHs hay. Después, la palabra hidróxido. Otro prefijo que indica cuántos oxígenos hay. Y la palabra óxido. Y finalmente, el nombre del no metal. Bien, ¿cuáles son estos prefijos? Pues di, tri, tetra, hexa, hepta, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay uno, no se pone el prefijo mono. Con lo cual, ¿este de aquí cómo sería? Pues fijaros, como tengo dos hidróxidos, dihidróxido, dióxido, azufre. Vamos a poner un par de ejemplos más. HNO3 o H3PO4. Fijaros, yo aquí puedo sacar un OH y me sobrarían dos oxígenos, con lo cual sería hidróxido, dióxido, nitrógeno. Y este sería, podría sacar tres OHs, trihidróxido, óxido, fósforo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Bien, puede darse la situación en la que tenga, por ejemplo, este compuesto aquí. Vemos que tiene un hidrógeno más que oxígenos, con lo cual yo podré formar dos OHs, el fósforo, y me sobra un hidrógeno. ¿Qué hacemos con este? Pues lo nombraremos como hidruro. Entonces tendremos dihidróxido, hidruro, fósforo. ¿Sí? Bien. Hemos visto antes, en sistemática, que habían varias excepciones. ¿Vale? Los compuestos que se fusionaban, que eran los di, ¿vale? Por ejemplo, el disulfúrico, que era este, ¿vale? Formado por dos moléculas de ácido sulfúrico, en las cuales se pierde un oxígeno, se cambia un oxígeno, perdón, se pierde un agua. Y bien, las moléculas, o también las moléculas con el prefijo tio, en las cuales aquí sí se cambia un oxígeno por un azufre. Por ejemplo, este compuesto aquí. Bien, ¿cómo nombramos en esta ocasión, con la nomenclatura de adición, este tipo de compuestos? Vamos a verlo. Vale, en el caso de este compuesto de aquí, ¿vale? No hay que olvidar que se ha formado por fusión de dos moléculas de ácido sulfúrico. Con lo cual, yo tendré, por un lado, un OH, azufre, ¿vale? Lo vemos. Tengo un OH, azufre, dos oxígenos, un oxígeno que hace de puente, ¿vale? Otro, el azufre y el OH, ¿vale? Es decir, su estructura en tres dimensiones sería esto, en tres dimensiones no, expandida quiero decir, sería esto de aquí. ¿Lo vemos? Muy bien. Este átomo de oxígeno hace de puente entre una simetría, ¿vale? Entre una y la otra. Bueno, ¿cómo nombramos esto? Atentos porque es relativamente fácil, pero se complica. Primero, utilizamos la letra griega nu para ponerla delante del oxígeno. Nu, óxido, para decir que
ese oxígeno está ahí formando el puente. Y después nombraríamos esta parte de aquí, solo una. ¿Vale? Me voy a dejar aquí un hueco, solo una. Tendríamos hidróxido, ¿lo vemos? Dióxido, azufre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que no tenemos uno, tenemos dos. Pues para decir que hay dos, ponemos un paréntesis y aquí ponemos bis. Para decir que tendremos dos de esto. ¿Sí? Nu, óxido, bis, hidróxido, dióxido, azufre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con los compuestos tio. Fijaros, el compuesto tio viene de... Yo tengo un azufre, otro azufre aquí, un oxígeno, un OH y un OH. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo lo nombraríamos? Lo nombraríamos dihidróxido, óxido, y ahora este azufre que está de más lo pondríamos como sulfuro, azufre, para terminar con el azufre. ¿Sí? Bueno, como podéis ver, las excepciones estas del tio y el di es lo más complicado, pero tampoco hay muchas más, con lo cual no hay que calentarse mucho la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con la última. Bien, la última nomenclatura que tenemos es la nomenclatura de hidrógeno. Para nombrar los oxoácidos con esta nomenclatura, iniciaremos con un prefijo que indica el número de hidrógenos que tengo. A continuación, la palabra hidrógeno. A continuación de hidrógeno, o después de hidrógeno, otro prefijo que nos va a indicar el número de oxígenos. Justo aquí delante pondremos un paréntesis. Después vendrá la palabra óxido. Cerramos. Y después el nombre del no metal acabado en ato. Y cerraremos aquí el paréntesis. Por ejemplo, tenemos este, por ejemplo este, y por ejemplo este. Bien, fijaros, tenemos dos hidrógenos, pues pondremos dihidrógeno, paréntesis, tetraóxido, sulfato, y cerramos paréntesis. En el caso en el que no haya o haya solamente un hidrógeno, no ponemos el prefijo mono, ¿eh? El prefijo mono no se pone ahí, ni tampoco se pone aquí. No se ponen, en esto, perdón, aquí. No se pone. Este sería entonces hidrógeno, paréntesis, trióxido, clorato, y este sería hidrógeno, trióxido, nitrato. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, ánimo a por ello, a planificaros bien el estudio de los oxoácidos, que es un poco complicado porque hay mucha nomenclatura, pero cuando le cojáis el truquillo veréis cómo es bastante fácil. Y enseguida nos ponemos con los oxosales. A por ello. Here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight.